Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para mí es un placer estar otra vez con ustedes y continuar desarrollando este tema tan interesante como es matrimonio con hijos jóvenes o adolescentes. En la última ocasión vimos cómo nuestros hijos jóvenes o adolescentes van a enfrentar tres preguntas que deben contestar por sí solos, porque estas tres preguntas los van a acompañar el resto de su vida. Una sana respuesta es garantía de una vida equilibrada. Estas tres preguntas rápidamente puedo sintetizarlas en ¿con quién me voy a casar? Es decir, la búsqueda de su pareja, la persona que los acompañará el resto de su vida. La segunda pregunta es ¿en qué voy a trabajar? Es decir, la búsqueda de su vocación. Y la tercera pregunta es ¿qué voy a hacer con mi relación con Dios? Es decir, ¿qué pasa entre Dios y mi persona? La respuesta que este joven dé a estas tres preguntas es lo que va a hablar de la estabilidad que él va a poder experimentar para el resto de sus días. Y quiero empezar en este momento por la primera pregunta. Nuestros hijos adolescentes y jóvenes comienzan esa búsqueda. ¿Con quién me voy a casar? Necesito encontrar la persona con la cual voy a compartir el resto de mi vida. Y esto es algo muy importante, porque implica con qué persona voy a establecer un lazo, un vínculo tan profundo que va a determinar y va a ser muy importante en mi estabilidad emocional al futuro. Pero fíjense, antes de iniciar esta búsqueda, primero se inicia lo que es la definición de su rol sexual. Nuestros hijos adolescentes iniciarán por la definición de su rol sexual. Quiero que sepan que esto en nuestros días se ha complicado mucho porque hay tanta información que nuestros hijos se desinforman, se confunden con tanta información que a veces anda en las redes y en muchos lugares, ¿verdad? Que los hijos al recibir tanta información se desorientan. Realmente, si nos vamos a lo que dice la Biblia, esta cuestión no tiene mucha confusión. Primero podemos decir que desde el aspecto fisiológico, este asunto es muy sencillo. Miren, en la sexualidad solamente hay dos vertientes, masculino y femenino. Al llegar a la adolescencia se supone que afirmamos nuestro rol masculino o el rol femenino, de acuerdo al sexo que tú tengas. Fisiológicamente hablando, esto no tiene mucho problema. Por ejemplo, hay dos aspectos. El aspecto cromosómico. Los cromosomas determinan las características sexuales primarias del individuo. ¿Cuáles son estas? Bueno, los órganos reproductivos. En este caso, en la mujer, específicamente su matriz, sus ovarios. En el caso del hombre, pues sus órganos reproductivos, sus testículos y su pene. Eso está determinado por los cromosomas. Es bien sabido que en la mujer los cromosomas son XX y en el hombre XY. Cuando se une el hombre con su mujer y viene el producto, un nuevo bebé, bueno, sabemos que toma un cromosoma de cada quien. La mujer pues aporta el cromosoma X y el hombre pues si aporta el cromosoma X, el bebito que viene será niña XX. La mujer, en otro caso, la mujer aporta cromosoma X, no tiene más que aportar, el hombre aporta el cromosoma Y, entonces el producto es XY, por lo tanto será varón, no hay más. No hay cromosomas para la homosexualidad, no hay cromosomas para el lesbianismo, no hay cromosomas para la bisexualidad, es nada de eso. Es XX o XY, punto, no hay más. Si alguien no está de acuerdo con eso, bueno, pues reclámele a la naturaleza o a Dios si cree en él, ¿verdad? Porque no hay más desde el punto de vista cromosómico, hombre o mujer. Desde el punto de vista también, por ejemplo, hormonal, que las hormonas determinan las características sexuales secundarias, que estas son el tono de voz, por ejemplo, el vello en la cara, el pelo, la complexión física. Bueno, esto lo hace las hormonas. Y también hay hormonas femeninas y hay hormonas masculinas. No más. No hay hormonas para la homosexualidad, no hay hormonas para la bisexualidad, lesbianismo o algo más. No lo hay. Así es que la naturaleza misma es muy específica. Entonces, ¿de dónde surge la homosexualidad? Porque hay jovencitos que al llegar a la adolescencia o a la juventud se confunden
Y hoy, pues con tanta desinformación, se habla de que tú puedes ser hombre, mujer, homosexual, bisexual, transexual y tantas cosas más que están surgiendo. Y esto confunde mucho a nuestros hijos jóvenes o adolescentes. ¿De dónde surge esta diversidad? Bueno, la misma palabra que los hombres han elegido para especificar estas cosas lo indica. Dice, es que es preferencia. La preferencia homosexual, la preferencia transexual, la preferencia X. Bueno, entonces la misma palabra lo indica, es su preferencia. Ellos han elegido libremente. Aquí no tiene nada que ver ni las hormonas, ni los cromosomas, ni Dios, ni la naturaleza. Ellos eligen. Espero que sea con responsabilidad, pero Dios no tiene nada que ver en esto. Es algo que el hombre mismo ha creado, fuera del contexto de la misma naturaleza. Han elegido, es su preferencia ese tipo de actitudes sexuales. Pero ¿de dónde surge esto? Si Dios en la palabra, en su palabra, en la Biblia nos habla necesariamente de dos sexos. Si la naturaleza habla de dos sexos. Entonces, ¿de dónde surge la homosexualidad y tantas derivaciones que hoy conocemos? Bueno, quiero explicarles brevemente de dónde surge la homosexualidad. Pero primero quiero que hagamos diferencia entre homosexual y afeminado. Fíjense, a veces vemos que X adolescente o X joven presenta una conducta afeminada. Bueno, quiero que sepan que esto no surge así de manera espontánea. Esto surgió desde la niñez. ¿De dónde surge un niño afeminado? Y vemos que hay dos razones principales o dos factores principales. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando un niño crece en un entorno donde recibe demasiados estímulos femeninos. Los niños aprenden por imitación, imitan lo que ven. Ellos no tienen la capacidad para discernir, ni saben, ni tienen conciencia moral para discernir qué es bueno y qué es malo. Ellos simplemente imitan. Un niño que desde sus primeros días todo lo que ve es a su mamá, a sus hermanitas, a sus primitas, a sus tías, todo lo que ve son mujeres, ese niño va creciendo, observando, y lo más probable es que va a imitar todo lo que él miró. Por lo tanto, ese niño, desde sus primeros días, va a aprender a caminar como niña, como mujer, a hablar como niña, a sonreír como niña, a mover los brazos como niña, a correr como niña, porque es lo que él aprendió. Entonces, en un principio puede ser que él no se dé cuenta de su afeminamiento porque él no lo sabe. Él simplemente está imitando. ¿Qué es lo que va a pasar cuando salga de su entorno familiar o en su mismo entorno? Cuando noten este afeminamiento en ese niño o esa masculinidad, poniendo el ejemplo contrario, entonces pues lo van a empezar a hacer, va a empezar a ser víctima de burlas quizá, de críticas que el niño no entiende. ¿Por qué? Porque él dice o él piensa, actúo pues con lo que ha aprendido. Y fíjese, cuando este niño entra a la primaria, entonces, por más que digamos que vivimos en una sociedad abierta, que ya no critica, que ya no condena, que es condescendiente, no es cierto. Cuando ese tipo de niños afeminados entran a la primaria, lo más probable es que ahí van a ser víctimas de lo que llamamos el bullying, la burla, el escarnio. Y ese niño pues no va a entender qué está pasando, por qué se ríen de él si él actúa como él, conforme él aprendió. Y lo más triste, lo más difícil, es que si un adulto que ya tiene sus preferencias homosexual o bisexual, ve a ese infante, a ese niño afeminado, va a pensar que es homosexual. Y el peligro es que va a intentar probablemente tener algún contacto con ese niño. Y entonces la situación se nos va a complicar más. También puede ser que ese niño afeminado entre a la secundaria y va a seguir siendo víctima de bullying y de abuso. Ahí entiende que se burlan de él porque camina como niña, se ríe como niña, pero él dice, pero ¿cómo le hago? Es lo que yo aprendí, así viví. Él no es homosexual, no se confunda, no lo critique, tenemos que ayudarlo. Él no es homosexual. Fíjese, hace muchos años
tuve un caso de un jovencito que fue a consulta porque venía muy mal, decía, me siento muy mal, dice, en toda mi vida, ese jovencito dice, en toda mi vida me han criticado de afeminado. Dice, ahora que estaba en la secundaria, pues lo siguen el bullying, la burla, porque es afeminado, pero dice, yo no soy homosexual. Y en la secundaria, pues comienza a interactuar con las amigas y resulta que él tiene atracción por una de sus amigas. O sea, quiere que sea su novia, quiere hacerla su novia. Y dice, al principio la muchachita pues aceptó la amistad porque lo miraba afeminado y a veces hay buena conexión entre las niñas y el afeminado. Pero cuando la muchachita se da cuenta de que este muchachito afeminado la está buscando porque quiere una relación de noviazgo, pues olvídense, la muchachita se asusta, se va y se separa de él, porque le daba vergüenza. Imagínense, para esa muchachita va a ser vergonzoso llegar a la secundaria con su novio afeminado. Y él dice, ¿cómo le hago? Es que todos creen que soy homosexual porque soy afeminado y no entiendo cómo hacerle. Entonces, mucho cuidado. El jovencito afeminado no es homosexual. ¿Qué necesita? Orientación, ayuda, para que él pueda cambiar esos hábitos que él mismo, esa manera de ser que él mismo a veces dice, ¿cómo le hago para poder vencer esto? El homosexual es otra cosa. También el afeminado surge a veces porque hay una figura paterna muy fuerte. ¿No se han fijado? Que a veces suele suceder que un padre de familia así muy tosco, un macho, ¿verdad? Mexicano, un macho alfa, un papá así fuerte, vigoroso, que maltrata a la esposa, maltrata a las hijas, a su lado está un niño, su hijo afeminado. ¿Sabe por qué? Bueno, porque el niño no puede identificarse con un hombre así, tan fuerte, lo va a rechazar y se va a identificar con la mamá. ¿Y qué va a pasar? Se va a hacer un poco afeminado, porque está rechazando un rol tan fuerte como es el del papá, el macho vigoroso que en lugar de causar atracción, él lo va a repeler. Y el papá cuando ve que su hijo se está afeminando más, lo va a acosar, lo va a regañar y el otro más se va a afeminar porque más se va a querer retirar de él. Bueno, aquí estamos hablando simplemente de afeminamiento. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues orientar a la familia. Nada más, su niño no es homosexual, es simplemente afeminado. ¿Y quién tiene que cambiar? La familia, que cambie hábitos, costumbres para que el niño también cambie a su vez de conducta afeminada. El homosexual es otra cosa. El homosexual, la raíz, fíjese lo que voy a decir, la raíz de la homosexualidad es una herida sexual en la infancia. Esto es algo que pocos psicólogos modernos todavía lo quieren reconocer. La mayor parte de psicólogos se ha ido con la corriente porque no quiere contradecir, porque no quiere estorbar, porque no quiere molestar diciendo la verdad. La verdad de la homosexualidad es que la homosexualidad y desviaciones sexuales, su origen está en una herida sexual en la infancia. La palabra herida significa trauma, lesión. Hay un trauma en la infancia. La importancia de la primera experiencia sexual. Y la gran parte de los homosexuales, me atrevo a decir que el 90% de los homosexuales se acuerdan quién los traumó sexualmente en la infancia, quién los hirió, quién los lastimó, quién abusó de ellos, ya sea por acoso, por manoseo o incluso por violación. Muchos de ellos lo recuerdan, los homosexuales, y recuerdan cómo cuando eran niños un tío los violó, un primo, un amigo, y recuerdan cómo sufrieron por esa violación sexual o acoso sexual, y recuerdan cómo sufrieron porque ellos no fueron capaces de decirlo, de denunciarlo a su papá o a su mamá. ¿Saben por qué? Por miedo. Y cuando intentaron hacerlo en algunos casos, ¿saben qué pasó? El papá o la mamá se molestó. ¿Cómo te pones a decir eso de tu tío? ¿Cómo se te ocurre decir eso de tu primo si eres muy buena gente? No te creo. Y entonces eso agrandó más la herida sexual que ellos llevan. Eso es algo, vuelvo a repetir, que quizá muchos psicólogos ya no lo quieren decir, pero créanlo, la homosexualidad, el origen
está en una herida sexual en la infancia. Herida que sangró, herida que dolió, y lo que más dolió fue el silencio y la culpa. Porque el que abusó de ese niño le hizo creer que era culpable, que lo que estaba pasando es porque el niño es malo, porque tú me provocaste. Y lo que está pasando es porque tú tienes la culpa. Y si se lo dices a tu papá, todos te van a condenar porque tú eres culpable. Y ahí inicia el trauma, la herida sexual, la culpa, la vergüenza, la humillación. Y el no poder hablar en su momento, él no pudo hablar de lo que le pasó. Y se habló, entonces se le confirmó la culpa, porque sus padres no se lo creyeron. Esto es el origen de la homosexualidad. En el afeminamiento no hay inclinación sexual por el mismo sexo. Simplemente son conductas corporales femeninas. En la homosexualidad hay una atracción por el mismo sexo a causa de la herida en la infancia. Y créalo, eso es algo muy serio lo que le estoy diciendo. Un niño que fue abusado sexualmente o acosado, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que ese niño lo que va a hacer es repetir a otros lo que a él le hicieron. Ahí está el problema, ahí está el peligro. Que ese niño abusado, manoseado, que oculta su trauma, su vergüenza, su humillación, cuando vaya a la escuela, lo que va a hacer es que va a buscar la ocasión para hacerle a otros niños lo que a él le hicieron. Ese es el trauma. Ese es el real problema de la homosexualidad, del lesbianismo y de todos los demás tipos de diversión sexual que hoy decimos que existe. Así es que cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, van a querer buscar su pareja, con quién se van a casar. Pero antes de eso, van a enfrentar este reto, definir su sexualidad. Si la infancia fue una infancia sana, sin estímulos adversos, no habrá tanto conflicto en definir su sexualidad y en la búsqueda de su pareja. Pero si en la infancia hubo un entorno que lo afeminó y un entorno que después lo acusó por su afeminamiento, cuando llegue a la adolescencia y a la juventud, va a sufrir mucha confusión. Pero si además de esto, ese jovencito que hoy va a definir su sexualidad, en su infancia tuvo acoso sexual por parte de algún familiar o de algún amigo o de algún conocido o de un desconocido que por accidente se cruzó por el camino y abusó o acosó a ese niño, hoy ese niño va a tener problemas muy serios para definir su rol sexual. ¿Qué es pues lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que estar atentos a nuestro entorno. Tú que tienes hijos, hijas pequeñas, cuídalos. Si tú observas que un niño de 3, 4 años ya tiene conductas, entre comillas, afeminadas, recuerda, en lugar de acosarlo, de criticarlo, de burlarte, mejor piensa, analiza qué está pasando. ¿No será que mi hijo necesita acercarse más a su papá? ¿Convivir más con él? Porque quizá está atrapado identificándose con demasiadas mujeres en mi familia, porque a lo mejor el rol femenino en mi familia está demasiado presente y nuestro hijo se está identificando en las actitudes con las mujeres. Es momento de rescatarlo y eso es fácil si se hace en el tiempo adecuado. ¿Qué hay que hacer? Convive más con tu hijo. Juega tú como varón con tu hijo. Miren, lo digo con todo respeto. Cuando una madre tiene el problema de estar sola con sus hijos porque el varón se fue, el esposo se fue, la mamá dice, yo voy a ser padre y madre al mismo tiempo. No se puede, usted es mamá.
Papá ya se fue. Entonces hay que buscar de qué manera mi hijo va a suplir esa ausencia de una presencia masculina. Necesita alguien con quien identificarse. Pero si usted observa que su hijo de 3, 4, 5 años ya tiene conductas no solamente afeminadas, ya vemos eso es una cosa, tiene conductas de inclinaciones, de tocar, de experimentar cosas sexuales, perjudiciales, porque no son las normales que a esa edad los tenga. Y usted ya está mirando cómo ese niño presenta ciertos rasgos de homosexualidad. En lugar de escandalizarse, de poner el grito en el cielo, porque eso no le va a ayudar a su hijo, lo va a traumar más. Acuérdese, mejor investigue, analice con quién estoy dejando a mi hijo. Ahí viene la confusión. Como esos rasgos a veces se presentan cuando apenas tiene 3, 4, 5 años de edad, dicen, es que así nació. No, no, no nació así. Es que a esa temprana edad alguien, cuidado, ya lo puede estar manoseando, ya lo puede estar acosando. Tengo que decírselo. Alguien quizá ya lo está violando. ¿Quién lo quiere más claro? Por eso su hijo está ya manifestando a esa corta edad ese tipo de conductas y hay que ayudarlo. Es el momento adecuado. Si no se hace algo en su niñez, créalo, cuando él llega a la juventud o a la adolescencia, la ayuda va a ser más difícil y en muchos casos quizá hasta demasiado tarde. Le invito a reflexionar. Padres con hijos adolescentes. El primer reto de su hijo adolescente va a ser la búsqueda de quién va a ser la persona que me acompañe para el resto de mi vida. La búsqueda de con quién me voy a casar. Pero antes de eso, él va a definir su rol sexual. Seamos facilitadores de vida de nuestros hijos. Protéjalos, cuídelos, observe qué está pasando con sus hijos pequeños. ¿Presentan una conducta que a usted le parece extraña? Pregunte, investigue. ¿Presentan una conducta quizá afeminada o homosexual? No se asuste, eso no ayuda a su hijo pequeño. Mejor tranquilícese y busque el origen y tome cartas en el asunto. He conocido casos donde la familia descubre la raíz del problema. Ah, caray, con razón mi hijo tenía conductas que nos llamaron la atención en su sexualidad y está muy pequeño, 7 años, y ya mostrando conductas de cierta homosexualidad y descubren que la raíz fue que alguien de la familia estaba tratando de abusar el tío. ¿Y saben qué? Por respeto al tío, no hablan, no lo dicen, no denuncian. Esos casos se denuncian, sea quien sea. Si usted no hace algo por su hijo cuando lo descubre, su hijo se siente desprotegido por usted. Y para usted es más importante el tío que él mismo. Y eso agranda su herida. Si lo que hoy comentamos ha sido de interés y de beneficio, te ruego que te suscribas a mi canal. Y que si lo que hoy comentamos creas que le pueda servir de orientación a alguien que tú conoces, entonces comparte estas pláticas con aquellas personas que tú creas que les van a aprovechar. Te pido pues que te suscribas a mi canal y que sigas conmigo en esas pláticas que vamos a continuar, con los otros retos que nuestros hijos jóvenes o adolescentes necesitan resolver para una vida más equilibrada, una vida más productiva, una vida feliz, una vida tranquila. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.